Guillermo Afondo llega a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña, la auténtica madrileña, brindando calidad y servicio desde hace más de 80 años. En este episodio de Guillermo Afondo, ese tratado ha perdido sus dos apellidos. Ya no se llama de libre comercio y tampoco se llama de América del Norte. Mira, creo que no hemos acabado de entender los mexicanos en México, efectivamente, la sensación de 24 horas sobre 24 tener miedo de que me van a agarrar y me van a expulsar. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Nos encontramos ya en esta segunda temporada de el podcast Guillermo a Fondo con su amigo el periodista Guillermo López Portillo. Y bueno, hoy tengo el honor de tener un gran entrevistado, el profesor Carlos Heredia. Lo conocí en el CIDE, en este Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pues es un centro de investigación donde tuve la oportunidad de dar algunas clases y hicimos mancuerna. Carlos, ¿cómo estás? ¿Sigues en el CIDE? Ahí seguimos dando la batalla, Guillermo. Tengo muy gratos recuerdos de aquella época en donde tú y yo dimos clases de manera conjunta en la maestría en periodismo. Por cierto, la maestría la eliminaron, pero el CIDE continúa y ahí estoy en la División de Asuntos Internacionales, trabajando sobre todo temas de la relación bilateral con Estados Unidos y de los flujos migratorios en la región que va del Canal de Panamá a Canadá. Bueno, pues existe la posibilidad de poder hablar muchos temas contigo, pero sí, no quiero dejar pasar este tema. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, si te parece, vamos a hablar algo de migración, de lo que está pasando en la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a hablar algo pues de esta situación que se ha vuelto tan compleja en el escenario mundial, principalmente en esta relación comercial tan fuerte de Norteamérica, ¿no? Si te parece, Carlos, y también quiero que me digas, pues, ¿por qué es importante el CIDE y qué pasó con esta institución que casi estuvo a punto pues, de desaparecer, ¿no? Desaparecieron muchos de sus programas, el presupuesto estuvo totalmente recortado y afortunadamente sigue existiendo, sigue trabajando. Pues mira, si quieres empezamos por el tema del CIDE. Sí, por favor. Lo que pasó fue que en el año 2021 nos enviaron del CONACYT, que entonces su titular era una señora de nombre María Elena Álvarez Builla. Enviaron a una persona como titular del CIDE, como director general del CIDE, el doctor José Romero de Yaeche, que pues él creyó que estaba encabezando una cruzada para disciplinar al CIDE y alinearlo al pensamiento que se supone es prevaleciente en el gobierno anterior y actual, en el movimiento de la Cuarta Transformación, pero lo que en realidad ocurrió fue que eh, pues no hubo esa conversión masiva de los profesores, eh, digamos, a lo que ellos pretendían establecer. Y tampoco digamos, se puso en marcha algún otro paradigma educativo. El modelo de formación del CIDE, tanto en licenciatura como maestría y en doctorado, digamos, se enfoca mucho en la investigación científica. Ujú. Se les Eh, acusó de ser neoliberales, pero pues en su base tenían muchos estudiantes becados
y muchos de sus alumnos venían pues de clases medias del esfuerzo o de clase media baja. Exactamente. Yo fui secretario general y me tocó, digamos, organizar el tema de las becas a los estudiantes, tanto de escolaridad como de subsistencia. Y efectivamente sigue habiendo jóvenes que, pues, si se gastan el dinero en su pasaje, pues a lo mejor no les alcanza para comer, si vienen de lejos, en fin. eh, y pero fíjate que los estudiantes respondieron de manera espléndida, hicieron una gran tarea organizativa y superaron las adversidades. ¿Cuáles fueron estas adversidades? Fundamentalmente tres. Primero, que el manejo del dinero se convirtió en algo discrecional por parte de la Dirección General. Segundo, que se eliminaron las reglas. Se hizo a un lado el consejo académico, que era, pues, digamos, el máximo órgano de consulta para tomar decisiones, en el cual teníamos voz y voto los profesores, y pues simplemente se quedó de manera unilateral las decisiones en la dirección general. Y el tercer hecho que yo pondría es que eh, cuando se acaparó el dinero en la dirección general, lo que ocurrió fue que dejamos de cumplir con proyectos académicos y de investigación en, con fundaciones privadas, con gobiernos de los estados, eh, con embajadas. eh, y pues se acabó prácticamente la posibilidad de traer dinero al CIDE de fuentes externas para financiar proyectos de investigación. Se cerró el fideicomiso, como otros fideicomisos en el gobierno federal. Se dijo que había corrupción, que había privilegios. No se hizo ni una sola investigación, sino que todo fue un ruido mediático, y pues yo te diría que más de 3 años después de eso nunca se exhibió prueba alguna, ni una Entonces, carpeta. el CIDE sigue existiendo y sigue siendo, si no mal recuerdo, el único centro de investigación de ciencias sociales del CONACYT, bueno, de la hora que tiene otro nombre, pero que es el que se dedica a la ciencia por parte del gobierno federal. Mira, hay varios, pero sí te puedo decir que en términos de presencia pública, en términos de publicaciones, en términos de investigación científica, el CIDE sí ocupa un lugar primordial en la red de 26 centros públicos de investigación del CONACYT, que bueno, hoy ha pasado a llamarse Secretaría de Humanidades, Ciencia, Innovación y Tecnología. Pues Eh, qué privilegio, Carlos, que se haya rescatado y que no se haya cerrado el CIDE, porque pues había esa intención, ¿no? Te voy a pedir, pues sí. Carlos, si puedes cortar un poquito la toma de la parte de arriba, bajar un poquito tu cámara. Ándale, ahí estás muy bien. Carlos, bueno, nos encontramos en el podcast Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo, y en esta ocasión también quiero platicar contigo, Carlos Heredia, profesor y especialista en el tema de relaciones México y Estados Unidos, entre otros temas. Carlos, ¿cuál es tu especialidad en este aspecto de esta relación tan importante para nuestro país y para este continente? Mira, yo me he enfocado en tres aspectos. El primero es la relación entre gobiernos, eh, entre Washington y entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, por decirlo así. El segundo es algo muy especializado que tiene que ver con los factores internos de la política exterior de Estados Unidos. Algún gran legislador, presidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill, dijo que en Estados Unidos toda la política es local. Entonces, la política exterior de Estados Unidos está fuertemente influenciada por la política local. ¿Qué quiere la gente
de Massachusetts, la gente de California, la gente de Texas, todo eso confluye para la conformación de la política exterior de Estados Unidos. Y el tercer punto en el que yo me he enfocado es las comunidades latinas o hispanas dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es su dimensión? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su tamaño en la economía? ¿Y cuál es su relación o no con los mexicanos que estamos en México? Ujú. Para decirlo en términos, digamos, de la literatura que hay sobre estos temas, hay una nación transterritorial, eh, cerca de 40 millones de personas que tienen su raíz en México, de las cuales 12 millones nacieron en México. El resto, los otros 28 millones, son personas que son oriundas de tercera, cuarta, quinta generación, pero nacieron en Estados Unidos. Eh, en todo caso, eso conforma, pues casi, yo diría 19,5% de la población total de Estados Unidos, si le agregas el resto de la población latina o hispana, en donde los mexicanos somos alrededor de dos terceras partes. Luego vienen los puertorriqueños, que son ciudadanos de Estados Unidos, vienen los salvadoreños, los cubanos, los colombianos y pues prácticamente cada país del hemisferio. Pero esos son los aspectos en que yo me centro en los estudios de Estados Unidos. Carlos, ¿qué es lo que se está amenazando en nuestra relación en América del Norte y en estos últimos semanas y en estos últimos días? ¿Qué es lo que se pone en juego? Mira, básicamente, Guillermo, que estamos asistiendo, estamos presenciando en vivo y a todo color el fin de una era. Cuando Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, ganan la Segunda Guerra Mundial y derrotan a Alemania, Italia, Japón, se establece un nuevo orden internacional, digamos, que se generó básicamente en el Atlántico del Norte. Eh, en el plano financiero, pues fue el nacimiento de las organizaciones que conocemos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. En el plano comercial, el Acuerdo General sobre Aranceles, que se llamaba entonces el GATT, por sus siglas en inglés, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, hoy convertido en la Organización Mundial del Comercio. En el plano de seguridad, pues la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre América del Norte y Europa Occidental, y el Pacto de Varsovia del lado soviético y sus aliados. Ese orden, Guillermo, está llegando a su fin sin haber sido sustituido por otro distinto. El señor Donald Trump básicamente ha tirado a la basura los principios, la filosofía, las instituciones que nacieron entonces, digamos, estamos hablando de hace 80 años, eh, y aún no se han sustituido por otras, pero vemos un trastocamiento de todas las alianzas, como es el hecho de que después de estar enemistados durante 70 y tantos años por la Guerra Fría, ahora el señor Trump ha provocado un acercamiento entre él y el señor Putin y entre Washington y Moscú, lo cual es absolutamente sorprendente, inédito. Eh, digamos, hubo quizá diálogos, acercamientos, bueno, desde la conferencia de Yalta en la Segunda Guerra Mundial, eh, pero nunca un presidente había marcado tan claramente que su adversario histórico se convierta ahora en su aliado. Eh, Otra cosa que está sucediendo que no podemos entender todavía en su dimensión completa es el ascenso de China. Es decir, antes de 1989, China no figuraba realmente en el mapa. A partir de ese año, China tiene un crecimiento exponencial de su economía y va eh,
va representando cada vez una mayor tajada del pastel en términos de la producción global. Hoy China tiene una economía cuyo tamaño es similar al de Estados Unidos, puede ser incluso mayor si se utiliza una medición especializada que se llama paridad del poder de compra, que es decir, cuánto te alcanza para comprar, qué compras con $100 en Nueva York y qué compras con $100 en Beijing. Pero la irrupción de China es un hecho extraordinario porque dio pie a lo que algunos especialistas llaman que el siglo XXI se convertirá en el siglo de Asia, el siglo asiático, que incluye, por supuesto, no solo a China, sino a Japón, Corea, la India, los países del sudeste asiático que han formado una asociación llamada ASEAN, donde está Tailandia, está Singapur, Vietnam, Laos, Camboya y otros más. Eh, Todos son hechos absolutamente, digamos, determinantes de lo que emergerá como un nuevo sistema internacional que comprende las relaciones económicas, diplomáticas y de seguridad. Y quizá el hecho que nos ayuda a entender la formulación de posiciones, de posturas y de intereses es que en esta situación nueva, no puedo decir que ya haya un nuevo orden, porque aún no está tratando de emerger, pero no lo vemos eh, eh, completamente. En en esta nueva circunstancia, se vuelve cada vez más importante que cada país, desde una especie de hipernacionalismo, dice, para mí, bueno, cada potencia y superpotencia dice, para mí lo más importante es mi seguridad nacional. Y entonces las nuevas definiciones ya no son en torno a alianzas globales, sino son alianzas bilaterales. Estados Unidos está a punto de destruir el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que nació en 1994 como Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado ha perdido sus dos apellidos. Ya no se llama de libre comercio y tampoco se llama de América del Norte. Ahora se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, ¿y de qué trata ese tratado? Pues un poco de muchas cosas, pero el propio Trump, que lo impuso a sus vecinos porque dice que no le gustaba el Telecan, que era el peor tratado del mundo, y apenas se aprobó y entró en vigor en 2020, el 1 de julio de 2020, pues ese tratado apenas cumplirá 6 años, pero está acordada una revisión que va de 2025, digamos 2024 a 2026. Ya empezaron los grupos de trabajo y el 1 de julio de 2026 los tres países van a presentar su evaluación del actual pacto que se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, de nuevo, sin los apellidos de libre comercio y de América del Norte. A Y a ver ver, qué pasa. Carlos, sí, vamos a hacer una pausa. Me encuentro este día en su podcast Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo entrevistando a Carlos Heredia, que nos está hablando de cómo se va a conformar esta geopolítica, esta nueva relación en el mundo y pues cómo queda México en medio de esto. Si te parece, Carlos, vamos a hacer una pausa y me das algunos puntos clave, si se puede, 2 o 3 puntos clave que México debe de hacer en este nuevo escenario internacional. Un momento, regresamos. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Llegamos a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio.
Muchas gracias. Les saluda el periodista Guillermo López Portillo. Continuamos con su podcast Guillermo a Fondo. Gracias por seguir conmigo en esta segunda temporada. Hoy con este experto en temas internacionales y muy metido en el tema de la relación México-Estados Unidos y también metido en el tema China, ¿no? Entonces, pocos especialistas con este expertise, Carlos, porque además has trabajado en el tema migratorio, has sido funcionario en Sí, algún rato. Y vas y vienes a Washington, en estos días has andado por allá, ¿no? Entonces, ya. preguntarte, dime por favor, tres cosas que tiene que hacer México en estos días, en lo inmediato, en estos días que estamos viviendo y bueno, y en los próximos meses, que es como que lo que se podría ahorita planear o tratar de asesorar con Sí. alguien como tú, ¿no? Mira, los tres grandes temas de la relación bilateral hace décadas, que son el tema de seguridad, drogas, fentanilo, ese es el uno. El segundo tema es el de comercio, inversiones, flujos de capitales. Y el tercer tema son los flujos migratorios y la movilidad laboral. Eh, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Bueno, pues tiene que defenderse de los obuses que está recibiendo en cada uno de los tres temas. En el tema de seguridad, pues el gobierno de Biden extrajo al Mayo Zambada, cuando todavía era presidente Andrés Manuel López Obrador, se lo llevó de algún lugar de Culiacán a un aeropuerto en Nuevo México vecino de El Paso, Texas, y ahora pues la presidenta Sheinbaum eh, envió, y utilizo esa conjugación del verbo porque en el derecho mexicano no hubo figura que le diera sustento jurídico ese envío. ¿Qué es eso? Un país que envía a sus ciudadanos a otro país, no con base en un tratado de extradición, sino sin sustento realmente jurídico. No estoy defendiendo a los capos, simplemente estoy diciendo que pues no hubo un sustento jurídico, fue una decisión política, una decisión de urgencia para tratar de detener la ofensiva de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos. Después, en el tema migratorio, Trump anunció que haría la mayor deportación masiva de la historia. Hasta hoy ha quedado en un anuncio porque los niveles de detención y deportación registrados en la frontera entre San Diego y Brownsville y entre Tijuana y Matamoros, Tamaulipas, pues es muy por abajo de lo que esperaba el señor Trump, incluso por abajo de lo que se registró en algunos días, es por abajo de lo que se registró en el primer mandato de Trump. Carlos, llama mucho la atención, ¿no? Que las cifras no han logrado las detenciones diarias, ni las deportaciones, ni el sacar a la gente de inmediato, que a veces no son deportaciones, sino expulsiones. Sin embargo, aunque las cifras no son grandes, el miedo sí. El miedo en la Ah, comunidad migrante, ese creo que sí se ha multiplicado, Carlos. O sea, sí, tú has y estado creo que no, yendo y y viniendo. creo que ¿Cómo has visto esto? Mira, creo que no hemos acabado de entender los mexicanos en México efectivamente la sensación de 24 horas sobre 24 tener miedo de que me van a agarrar y me van a expulsar. Es muy importante señalar que a diferencia de las deportaciones que hizo el presidente Obama y que hizo el presidente Biden, que la mayor parte de las personas que ellos deportaron, y deportaron a millones, eran personas que quizá acababan de cruzar hacia territorio estadounidense. Tenían horas o tenían días, cuando muchos semanas, de haber cruzado sin papeles y lo regresaban. La expulsión en caliente, basada fundamentalmente en el caso de Biden, en el título 42, una disposición de la ley de salud que permitía al gobierno estadounidense deportar sin juicio de por medio en alguna corte federal. Y el señor Trump, tanto en su primero como en su segundo mandato, está
deportando primero a los que tenían alguna acusación criminal contra ellos, eh, y segundo, está deportando y tiene la intención de deportar sobre todo a personas que pueden llevar viviendo en Estados Unidos con su familia 5 años, 10, 15, 20, 25 años, toda una vida. Incluso personas que tienen familias mixtas, como se conoce a aquellas en Sí, donde el quizá golpe ahí a la desintegración familiar es es brutal, brutal, ¿no? El golpe a es alguien brutal. que ya había hecho unos estudios, a alguien que estaba pagando impuestos, a alguien que estaba trabajando, porque Sí, no tiene meses, no acaba de llegar, tiene años, como dices tú. exacto. Y además se da mucho esto de que pues los hijos nacieron en Estados Unidos, pues entonces, automáticamente son ciudadanos de Estados Unidos, aunque Trump quiere eliminar el derecho de adquirir la ciudadanía por nacimiento, el jus solis, que quiere decir por el solo hecho de haber nacido en Estados Unidos, independientemente de la situación jurídica o migratoria de los padres, o de su nacionalidad, o de su origen, o de su religión, o de lo que quieran. Un bebé, una bebé nace en Estados Unidos, es estadounidense. Punto. Pues Trump quiere Sí, acabar con es de eso. los principios fundadores de Estados Unidos, quien nace ahí Exactamente, es ciudadano. exactamente. Pero entonces, para complementar mi respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que México debe hacer? Mira, no tanto como consejos, sino yo más bien como deberes, como responsabilidades que el gobierno de la República tiene que asumir. Yo te diría en primer lugar, Guillermo, que nos hemos dado cuenta que ahora más que nunca, que si Estados Unidos necesita de nosotros, pues nosotros tenemos una enorme dependencia respecto de Estados Unidos. Y empiezo, por ejemplo, por citarte el caso del gas, el gas natural que usamos para la industria en México, que usamos para la generación de electricidad. Em, Ese gas natural se lo compramos a Estados Unidos y particularmente a Texas. Y no tenemos suficiente inventario para ir más allá de 2 días. O sea, si el Sí, señor o Trump sea, de ¿y repente, cómo hablamos de defender la soberanía si exacto, somos un gran dependiente económico y sí, en algo tan exacto. estratégico como el gas y la energía de Estados Unidos? Entonces, bueno, ahí sobrevuela la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer para abordar esa extrema dependencia que nos hace sumamente vulnerables en materia, pues no solo económica, sino de... Pero escuché a otros especialistas que no nos debemos casar más con China en este momento. Bueno, ese es el segundo punto. Ujú. Estados Unidos le está diciendo a México, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Estados Unidos sigue teniendo negocios con China. Solo que le dice a Canadá y le dice a México, yo sí, pero tú no. Entonces, hay una guerra tecnológica, geopolítica, por el control de la inteligencia artificial, etcétera, entre Beijing y Washington. Hay distintas opiniones respecto de quién va ganando. Yo no creo que un estado le pueda dictar a otro, pues tú puedes comerciar con este o no, puedes no comerciar con este. Eh, si, aún si eres socio en un tratado que ya no es de libre comercio, ahora sí hay que puntualizar esto. eh, bueno, Estados Unidos le dice a México, mira, o te alías conmigo contra China o ya no nos aliamos en nada. Eso es básicamente lo que han estado diciendo los especialistas en China. Básicamente lo que nos están diciendo es, a final de cuentas, el propio Estados Unidos tiene una gran dependencia respecto de China. Es decir, los autos que se fabrican en Estados Unidos también llevan muchas partes chinas. Las Eh, baterías eléctricas entiendo que son de China. exacto. ¿Sí? ¿Quién es el mayor tenedor
de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, ¿quién es el mayor acreedor en el mundo de Estados Unidos? ¿Quién tiene el mayor número de pagarés que dicen te debo tanto dinero? Pues China es el mayor acreedor de Estados Unidos. O sea, Estados Entonces, Unidos le debe a China. le debe una fortuna. Ujú. Entonces, ¿por qué China ha comprado papel del Tesoro estadounidense? Y entonces Estados Unidos tiene la obligación de hacer buena esa deuda con China. Entonces yo anticipo, Guillermo, en este punto sobre China, que, eh, digamos, no va a llegar la sangre al río, porque ahí sí, si Estados Unidos trata de destruir a China, China tiene con qué responderle. Y tiene con qué hacer recíproco el ataque. No, no me refiero solo al esquema militar, me refiero al ámbito financiero, me refiero al tema de inteligencia artificial. Entonces, China, yo creo que va a resistir el embate y los propios intereses económicos adentro de Estados Unidos van a terminar por decirle al señor Trump, oye, ya fuiste demasiado lejos. eh, digamos, hoy, si se quiere, hay dos grandes superpotencias económicas que son Estados Unidos y China. eh, digamos, Rusia no es una superpotencia económica y Europa no tiene ya la cohesión que tuvo en algún momento y hay incluso un número de presidentes, jefes de Estado y de gobierno en Europa que son partidarios de la política que preconiza Trump, es decir, y que van en contra de la unidad europea. Ahora se acaba de celebrar una reunión de seguridad en Múnich, en Alemania, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, regañó a los europeos y les dijo que se deberían de aliar con Rusia, cosa que no apreciaron mucho los europeos. Pero hay otro punto que, entonces, recapitulando, ¿qué responsabilidades tiene México, el gobierno de México en esta coyuntura? Primero, disminuir la absoluta dependencia y vulnerabilidad que tenemos con Estados Unidos en materia de gas natural, también en materia de maíz, ¿eh? Somos el mayor importador de maíz de Estados Unidos. Maíz amarillo y maíz blanco. Maíz amarillo, Maíz amarillo, que es el el que blanco se sí, usa en para el blanco alimentar sí al somos. ganado y para miles de cosas, para las bebidas azucaradas, etcétera. El Exactamente, maíz amarillo exactamente. lo traemos de allá. Ya. Pero hay otro punto más delicado, Guillermo López Portillo, que no esperábamos que surgiera con la fuerza que empieza a tener. Y es que en materia de seguridad, México, cuando le dicen de aquel lado, es que ahí en México se fabrica fentanilo, dicen, no, aquí no hay fentanilo, ni hay fábricas, ni hay laboratorios, no hay nada de fentanilo. Hasta que Estados Unidos va documentando, filmando, evidenciando cómo en México, claro que se fabrica fentanilo, hay laboratorios y el principal capo que pues controla la introducción de fentanilo es un señor al que se llevaron, extrajeron de aquí en un vuelo fantasma el 25 de julio de 2024. Pero a lo que estamos llegando es que si allá dicen, es que en México hay capos y hay introductores de fentanilo en Estados Unidos y hay políticos que los protegen y los encubren, nosotros nada más oímos hasta donde hablaron de los capos. Ya la última frase, la última parte de la frase, pues hemos decidido no escucharla. Hemos decidido que Sin aunque... embargo, sí está en el ambiente, sí está en México esta preocupación de quiénes son esos políticos Exacto. y si se van a revelar los nombres y quién los va a investigar, el gobierno de nosotros, o también van a pedir ellos que sean Bueno, enviados extralegalmente y allá juzgados y encarcelados. No somos mira, responsables, México, de castigar a estos políticos involucrados con el crimen. a ver, quiero poner algo en claro. Trump no es que esté haciendo justicia por México.
ni es que realmente esté abordando el fondo de los problemas o sus causas de raíz, no. Eh, pero lo que sí ha ocurrido muchas veces, y sobre todo en el sexenio anterior, cuando estaba el presidente Biden en la Casa Blanca y el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el señor Biden envió 6 veces a su consejera de Seguridad Nacional, una señora de nombre Elizabeth Sherwood Randall. ¿Por qué la envió 6 veces en 6 meses? Yo quiero pensar que la señora insistió hasta el cansancio en que tenían identificados los vínculos estrechos, ya no solo de complicidad, sino en algunos casos de subordinación, de que el dinero del narcotráfico financiaba campañas políticas aquí en México y servía para encubrir la introducción de cualquier cosa por las aduanas, especialmente de fentanilo. Y se centraron particularmente en mi estado, Tamaulipas, en donde las aduanas fronterizas fueron entregadas al crimen organizado. Eh, entonces, Estados Unidos tiene un registro minucioso de cómo el control sobre esas aduanas en Matamoros Brownsville, entre Reynosa, Hidalgo, Texas, un poquito más al norte está McAllen, entre Nuevo Laredo y Laredo, Tamaulipas, esas aduanas de facto eran controladas por el crimen organizado y esto no se modificó sustancialmente tras su entrega a las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, digamos, no están hablando estrictamente de que si tal gobernador se robó el presupuesto y era corrupto y hacía violaciones de derechos humanos. Están hablando de hechos que involucran situaciones que se consideran delictivas en la ley estadounidense porque propiciaron, apoyaron, indujeron, encubrieron el envío de droga, particularmente fentanilo, a territorio estadounidense. O sea, no los están persiguiendo, no los están investigando, que si son democráticos o no, si son represivos o no, si son corruptos o no, no tiene que ver con eso. Tampoco si son violadores de los derechos humanos, si son ineptos, no. Los están investigando, en primer lugar, porque México no los ha investigado. Y en segundo lugar, porque están involucrados en hechos vinculados a delitos en Estados Unidos. Muy bien, Entonces, Carlos. Pues creo que estamos viendo pues un primer capítulo porque no sabemos más qué más puede pasar, pero creo que es una situación delicada porque la clase política y la economía en México está muy penetrada por esta situación. así es. Y pues yo te diría que si hay una palabra que describe lo que está ocurriendo, Guillermo, es la incertidumbre. Incertidumbre económica, incertidumbre política, incertidumbre en materia de seguridad. Yo no puedo decir que estoy en condiciones de aventurar una hipótesis de qué va a pasar con Trump, de qué decisiones va a tomar, no. Pero sí creo que debiendo México de asumir su responsabilidad en lo que le toca, tenemos que prepararnos para una época, si alguna vez llega del post-Trump, de después de Trump. Y ahí sí tenemos que reducir nuestra extrema dependencia y vulnerabilidad respecto de nuestro vecino del norte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido Carlos Heredia, profesor del CIDE, con quien he tenido también el gusto de colaborar y trabajar en algún momento. Gran experto en la relación México-Estados Unidos y también que está en la jugada. Estás yendo y viniendo a los Estados Unidos y Así captando de es. primera mano. Hasta aquí en este capítulo, pero quisiera volver contigo en un siguiente capítulo para hablar un poco más de la situación de los migrantes, que creo que está siendo también muy delicada. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Guillermo. Gran abrazo. Hasta pronto, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y no lo olvide, en redes sociales, Guillermo a Fondo. Estamos en YouTube, Guillermo López Portillo, periodista, y también en Spotify. Muchas gracias, Carlos Heredia. Gracias a Hasta ti, la Guillermo. próxima. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este capítulo está disponible en Spotify e iVoox. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, El Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Vendrux, y hasta la próxima.